Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Damos gracias al Señor porque nos permite nuevamente estar con ustedes en este su espacio de bendiciones matutinas con el pastor Ramón Domingo García, como siempre, y mi esposa Eneida, trayéndole un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Vamos a estar orando. Señor, te damos gracias, Señor, infinitamente por este tiempo que nos da en poder estar meditando, en poder estar reflexionando en su santa y bendita palabra. Gracias, Señor amado, porque podemos estar, oh Dios, hablando de lo mejor, de las cosas de Dios, de las cosas tuyas, oh Dios. Y muchas gracias por cada uno de esos hermanos y de esos amigos que están con nosotros. Gracias, Señor, que tu bendición eterna sean sobre cada uno de ellos. Usa, Señor, tu palabra para beneficio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Génesis, capítulo 8. Versículos que tenemos son versículo 20 hasta el versículo 22. Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 8, versículo 20 y hasta el versículo 22. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Wow. Qué gozo el poder estar y qué satisfacción el poder estar alrededor de la palabra de Dios. Vamos a estar tratando hoy el tema: hagamos un altar a Dios. Hagamos un altar a Dios. Mis caros hermanos y amigos que están en la sintonía y que siempre están ahí con nosotros, pues hay una realidad que todos y todas tenemos que aceptar. Nos preocupamos mucho para construir. Nos preocupamos mucho para construir. Construimos casas, hermosas casas, para nosotros vivirlas, para disfrutarla, para que compartirla con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿verdad? Con nuestros seres queridos. Nos preocupamos muchas veces también por hacer edificios, grandes edificaciones. Para muchas personas es una satisfacción. Es decir, bueno, he trabajado tanto, he invertido y mira qué edificio he hecho. ¡Wow! ¡Qué construcción! Bueno, cuando vamos a Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo, en New York, vamos a Nueva York, vemos esos grandes edificios, esas grandes construcciones. Nos preocupamos mucho por hacer buenos negocios, ¿verdad? Y así muchas veces también nos preocupamos por hacer muchos templos, grandes templos. Algunas veces esos templos están vacíos. Y si vacíos están en alma, en personas, están en lo más que es lo interior, lo espiritual. Nos preocupamos mucho nosotros por pues hacer altares. Usted va a algunas casas y ve personas que construyen ciertos altares y esos altares son dedicados para un Dios, para un santo, para una persona que ellos tienen devoto.
Y allí pues tienen siempre un velón encendido, una vela encendida, le tienen flores y tienen allí la imagen de esa persona a la cual ellos tienen creencia, a la cual ellos tienen en voto. Algunas veces hasta nos preocupamos por el diseño de cómo será o cómo debe ser la bóveda nuestra, cómo debe ser el lugar donde va a ser nuestra última morada. También eso nos preocupamos y nos preocupamos por tantas cosas en esta vida que tienen que ver con lo que es la construcción. Sin embargo, amén que nos preocupamos por esas cosas, nos despreocupamos por algo que es mucho más importante y es construir y es hacer un altar para Dios en nuestras vidas. Hagamos un altar para Dios. Hagamos un altar para Dios, mis queridos hermanos y amigos. En este texto de la palabra, nosotros encontramos aquí en el libro de Génesis, capítulo 8, si observamos los capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 6, de los cuales estamos hablando, nos presenta aquí la palabra, la historia de ese gran hombre de Dios, Noé, que dice la palabra que fue el único encontrado justo en aquellos tiempos. Dice que la palabra aquí dice que la maldad de los hombres se había extendido de tal manera que Dios se arrepintió de haber hecho gente, de haber hecho seres humanos en la tierra y decidió destruir toda la raza humana. Pero encontró a un hombre justo, Noé. Y la palabra nos revela claramente cómo Dios le instruyó a Noé para construir un arca. Y en esa arca, pues él entrar con su esposa, entrar con sus 3 hijos y con las esposas de sus 3 hijos. Es decir, 8 personas, como nos lo dice así mismo la palabra, entraron al arca. Y todos aquellos que entraron al arca fueron salvados. Y entonces con Noé comienza una nueva generación. Ahora, ¿qué hace Noé una vez que él pues es salvado de la muerte juntamente con su familia? Es interesante lo que nos dice la palabra. Y eso es lo que menciona aquí. Una vez que Noé sale del arca con su familia, en el versículo 20 que estamos en Génesis 8 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Edificó, construyó un altar Noé. ¿Para quién? Para un santo devoto que tuviera él, para una persona, para una figura humana. No. Para él, no, lo construye para Jehová. Y es interesante que nosotros reflexionemos tocante a este punto. Nosotros dedicamos tiempo a tantas cosas pasajeras de la vida. Nos dedicamos a hacer durante el día tantas cosas, tenemos tantos afanes, tenemos tantos entretenimientos, nos involucramos en tantas cosas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con el mundo, y muchas cosas, no digo de ellas que no sean importantes, son importantes, pero hay algo que tenemos que hacer, que es más importante que todo, y es hacer un altar para Dios. Sacar un espacio especial de nuestra vida. Sacarlo para Dios. Dedicárselo al Señor. Y eso debe ser en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dice aquí la palabra de Dios que Noé
construyó un altar para Dios. ¿Dónde nosotros podemos hacer ese altar para Dios? En nuestro ser, en nuestro corazón, en la intimidad de nuestra vida. Sí tenemos que trabajar, sí tenemos que dormir, sí tenemos que hacer los quehaceres en la casa, sí tenemos que atender nuestros negocios, sí tenemos que atender los estudios, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a la universidad, tenemos que ir al liceo, tenemos que ir al campo a trabajar, tenemos que compartir con nuestras familias, sí, tenemos que hacer todo eso es importante. Y como dice la palabra, el apóstol Pablo en Corintios dice que todo tiene su tiempo. Y también el mismo apóstol Pablo nos dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Hay que aprovechar el tiempo. Y hay que sacar tiempo para todo, porque hay cosas en la vida que nosotros no debemos dejar de hacer. Tenemos que atender a nuestros hijos, tenemos que atender al esposo, la esposa, tenemos que atender nosotros nuestra familia. Tenemos que hacer tantas cosas, sí, tenemos que construir un techo, una casa, tenemos que atender nuestros negocios. Todas estas cosas tenemos que hacerlas, porque son parte de la vida. Pero dentro de ese tiempo, dentro de ese espacio que Dios nos da, tenemos nosotros que detenernos y hacerle un espacio a Dios. Hacerle un espacio a Dios. ¿Para qué? Para adorar a Dios. ¿Para qué? Para hacer un altar, para edificar un altar a Dios. Y a mí me gusta lo que nos dice aquí la palabra tocante a Noé. Porque inmediatamente él sale del arca, no comienza a detenerse, a observar. Mira la naturaleza, mira aquello, mira lo otro. Gracias por la vida, gracias a la vida. No, no le da gracias a la vida. Le da gracias a Dios por lo que Dios había hecho con él, de salvar su vida, de salvar su familia, de que podrían otra vez volver a la normalidad. Yo oigo personas y está muy de moda ese pensamiento humanista que aparentemente no está mal. Y es las personas dicen gracias a la vida, ¿no? Gracias a Dios por la vida, diría yo. Gracias a Dios por la vida, no gracias a la vida. Porque la vida viene directamente de Dios. Si tenemos vida, si somos seres vivientes y todo lo que tenemos que darle las gracias a Dios. Y por eso es que tenemos nosotros que edificar un altar para Dios. Dice la palabra, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Dice el versículo 21, estamos leyendo en Génesis capítulo 8. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. La palabra nos habla aquí también de cuál fue la forma, cuál fue el método que utilizó Noé para construir un altar a Dios. No lo hizo de su propia forma, porque muchas veces nosotros, no, porque yo adoro a Dios y sirvo a Dios en esta religión. No, porque yo me acomodo aquí, porque eso es lo que más me acomoda, no. No es un asunto de acomodarnos nosotros, sino que Noé, en el versículo 20 que estamos tratando, dice la palabra que tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Hizo un altar para adorar a Dios
y adoró a Dios no de su propia forma, con sus propios pensamientos e ideales, sino como Dios mandaba en aquel entonces. Dios mandó y allí él sacrificó esos animales que son una ilustración del sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados, por nuestras maldades. Es una ilustración del sacrificio de Cristo obedeciendo al Padre, tocante a lo que es la obediencia, de que Cristo iba a ser sacrificado, el Cordero iba a ser sacrificado, inmolado en la cruz del Calvario, por voluntad de Dios, para la remisión de nuestros pecados. Es decir, que Noé hizo un sacrificio. Noé aquí pues prepara un altar, pero no lo hace conforme a él, sino conforme a como Dios le ordenó, a como Dios le gustaba. Y podemos ver en la palabra muchos años antes de este acontecimiento, cuando se hicieron dos sacrificios. Caín sacrificó frutos y Dios no le gustó el sacrificio de Caín, y por la forma que lo hizo no le gustó, pero sí le agradó el sacrificio de su hermano Abel. Abel buscó el mejor cordero, lo mejor buscó de sus ovejas y lo sacrificó a Dios, y dice la palabra que a Dios le gustó ese sacrificio. ¿Por qué? Porque a Dios le gustan las cosas como a Él le gustan, no como para complacernos a nosotros mismos. Por eso dice el versículo 21, y percibió Jehová olor grato, es decir, que le gustó a Dios. Vamos a edificar un altar para Dios, pero no conforme a nosotros mismos, no conforme a nuestros ideales, sino vamos a hacerlo, vamos a adorar a Dios conforme a como Dios nos lo manda. ¿Y cómo Dios nos lo manda? Su palabra nos lo dice claramente. Su palabra nos enseña cómo nosotros podemos hacer un altar para Dios, cómo podemos adorar a Dios a través de la lectura de la palabra de Dios. Podemos adorar a Dios a través de un canto, a través de una alabanza, a través de un himno que podamos entonar. Una meditación de la palabra podemos hacerlo a través de un ayuno, a través de una oración, a través de un momento de apartarse antes de usted ingerir los alimentos. Dele gracias a Dios y pídale para aquellas personas que no tienen. Cada tiempo, cada momento tenemos que sacarlo para Dios en nuestras vidas. Dice la palabra, y percibió Jehová olor grato, es decir, que le gustó. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. No solamente eso, que le dio a Dios olor grato, sino que Dios entonces hizo promesa para Adán y para toda su descendencia, para la descendencia humana. Prometió pues la protección. Dice que no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es decir, que Dios iba a traer bendiciones a la raza humana. Usted se da cuenta que aún nosotros contaminamos la tierra, pero la tierra siempre produce. Algunas veces no produce igual, pero siempre está produciendo. Contaminamos el aire, pero el aire siempre está con nosotros. Aún contaminado el aire, sin embargo, podemos respirar, y así cuántas cosas Dios nos da para que nosotros podamos pues subsistir en este mundo que vivimos. Y la palabra nos revela aquí de lo que es el intento, las intenciones del corazón de nosotros los seres humanos.
que dice aquí la palabra que es desde su juventud. Es malo, es cierto. Tenemos que reconocer, se nos hace difícil reconocer esa realidad. Que nuestros pensamientos, las ideas, la gente se sorprende muchas veces. Mira lo que hizo fulano, mira lo que hizo fulana, mira cómo actuó, pero mira, es verdad que somos una caja de sorpresa porque él o ella se manifestaba de tal manera, pero mira qué sorpresa dio, cómo hizo esto, wow. Es que el corazón del ser humano, la mente humana, en el pecado, con nuestra naturaleza pecaminosa, lamentablemente, no son buenos como dice la palabra de Dios, pero Dios quiere ayudarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere dirigirnos y para eso precisamente envió a Cristo a morir en la cruz, para perdonar todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad y para cambiar nuestras mentes, para cambiar nuestros corazones, nuestros pensamientos, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, que es la mejor forma de cómo nosotros podemos adorar a Dios. Dice, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Es decir, que Dios promete vida. Dios promete vida eterna. Dios promete que la raza humana va a continuar. Fíjense que muchos científicos van a pronosticar que va a pasar esto, que aquello, que el mundo se va a acabar, que el mundo se va a destruir, pero no es así. Dios tiene el control de todo. Y dice el Señor en el versículo 22, leemos una promesa para ti, una promesa para mí, una promesa para toda la raza humana. Dice el Señor, mientras la tierra permanezca, no cesarán las cementeras. La cementera no quiere decir cemento con el cual nosotros pegamos los bloques. Cementera aquí quiere decir la agricultura, el nacer plantas, la reproducción de plantas, la siembra de árboles, de plantas que produzcan pues frutos para nuestro provecho, para nuestro alimento. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la agricultura. La tierra siempre producirá, es lo que quiere decir. Y también la siega, es decir, siempre va a haber producción, siempre va a haber mata de plátanos que produzcan plátano, naranja, mata de naranja, naranjos que produzcan naranja y así sucesivamente. Y podemos ver esa maravilla de Dios y ser agradecido de Dios. El frío y el calor que son necesarios, necesitamos el frío como también necesitamos el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche, todas estas cosas que Dios nos la da para que nosotros la disfrutemos, la noche, el día, el invierno, el verano, el frío, el calor, todos esos elementos, todas esas estaciones que necesitamos nosotros para nosotros poder subsistir. Dios tiene pues allí una promesa para Noé, para que Noé sea bendecido, pero que esa promesa no es solamente para Noé, esa promesa es para cada uno de nosotros cuando nosotros hacemos un altar para Dios. El apóstol San Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos describe cómo nosotros podemos hacer un altar para Dios. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí la palabra nos describe exactamente cómo nosotros, pues, hacer un altar para Dios.
presentar nuestros cuerpos, presentar nuestras vidas, dice aquí, como un sacrificio vivo para Dios. Allí en la antigüedad, Noé edificó un altar para Dios, creó un altar para Dios y buscó animales para sacrificarlo, animales limpios, los mejores, para sacrificarlo a Dios. Y Dios lo recibió como un olor grato. Hoy Dios quiere que nosotros no hagamos este tipo de sacrificio, porque ya el sacrificio perfecto fue hecho en la cruz del Calvario por Jesucristo. Él quiere que nosotros, Dios quiere que nosotros, pues el sacrificio que hagamos sea que presentemos nuestros cuerpos, que presentemos nuestras vidas. Mi hermana y mi amigo, la pregunta está: ¿ha entregado usted su vida a Dios? ¿Ha entregado usted su vida a Cristo como un sacrificio para Dios? ¿Está usted dedicando su vida a Dios? Todo lo que usted hace, lo hace para glorificar a Dios, para que su vida sea un altar para Dios, o usted se está vanagloriando a sí mismo, o le está dedicando el culto, le está dedicando la alabanza, le está dedicando el tiempo a otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Vamos a revisar nuestras vidas. Y si todavía usted no ha entregado su vida a Cristo, entregue su vida a Cristo hoy. Dígale: Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, reconozco que soy un pecador, soy una pecadora, Señor. Reconozco, Padre, que hasta el momento no he estado, pues, haciendo las cosas que debo de hacer. Te pido que tú me perdones, Señor. Y, Señor, recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Señor, ayúdame a vivir solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo. Gracias, muchas gracias por compartir con nosotros este mensaje de la palabra. Amén, amén. Dios te siga bendiciendo rica y abundantemente.